Hola, buen día, espero que todos estén muy bien. El día de hoy trataremos un reportaje sobre educación, sociedad y cultura, haciendo énfasis en cómo la cultura forma parte de la educación y viceversa, y también cómo es que a través de los años se ha evolucionado con la inclusión de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Entonces, comencemos. Empecemos con la dimensión sociohistórica y cultural de la educación. Al concluir la fase caliente de la revolución, el país inicia la reconstrucción nacional bajo las premisas de una nueva ley suprema. Los artículos 3, 27, 73, 82, 127 y 130 constitucionales establecen de modo preciso las bases para la transformación de la sociedad nacional en el marco del capitalismo. El propósito era pasar de una economía agrominera exportadora de enclave a una economía de libre competencia, donde la industria y el comercio tuvieran mayores márgenes de desarrollo y competitividad, y con ello el paso de un estado de dictadura a un estado regido por leyes e instituciones. En lo que respecta al sistema político, debe señalarse como signo de cambio el establecimiento del principio de no reelección, es decir, que quien fuera presidente en algún momento ya no aspiraría más a este puesto. La Revolución Mexicana acusaba una mayor crisis, no solo de orden político, sino de orden social y hasta moral. La integración nacional, la forma organizativa de una economía con bases modernas y el desarrollo de un mercado interno que sitúa a la industria como razón y centro del proceso de modernización del país o el establecimiento de un verdadero ejercicio de la libertad y de la democracia no tienen sentido ni son suficientes sin la instauración de un sistema educativo nacional y popular. Eso explica la decisión del gobierno obregonista formular un proyecto de educación pública, nacional y popular y bajo la rectoría del Estado. Los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicismo se introdujeron en prácticas cotidianas. Forzoso era generar una nueva ideología que contribuyese a integrar una nueva nación, como también dar cuerpo a una concepción de identidad nacional. En otras palabras, hacer posible una educación cuyas premisas fueran emancipación, liberación, capacitación para el trabajo moderno. Traducir en realidades tangibles las premisas del artículo 3 constitucional llevó al nuevo Estado a organizar y estructurar un proyecto de educación que exigió la creación de una nueva institución, que fue la Secretaría de Educación Pública en 1921. A partir de ella, José Vasconcelos, su autor y primer secretario, instrumentó campañas de alfabetización y dio cuerpo a las tres grandes expresiones de la escuela rural: casas del pueblo, misiones culturales y escuelas normales rurales, todas ellas con un objetivo común: la liberación mental, económica y social de los millones de mexicanos que padecieron la opresión, el juzgamiento y la explotación durante el porfiriato, pero también buscando lograr credibilidad y legitimidad del Estado ante la sociedad civil. En este sentido, la escuela rural mexicana intentó vincular las necesidades económicas, sociales y educativas de las comunidades rurales con la ideología revolucionaria en gestación. El ideal modernizador de Calles era poner fin a la ignorancia, a la escasez, a la pobreza, en otras palabras, liberar al pueblo de la explotación y del sometimiento mediante el trabajo, la educación, la razón y la ciencia. La educación se transformó así en la tarea fundamental para organizar y mejorar el trabajo en el campo y para sentar las bases de un nacionalismo político, económico y social, lo cual considero, pues lo seguimos viendo de esa manera en la actualidad, ¿verdad? Hacia 1940 las condiciones mundiales mostraban un claro signo de cambio radical por el fenómeno de la Gran Guerra. En el país se avanzaba hacia una reorientación de la política del Estado mexicano con la llegada del general Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República. La característica del proceso de modernización en el país a partir de ese año y hasta 1970 sería otra.
El México institucionalizado 1940-1970 requería una educación basada en el orden y la concordia. Había que eliminar todo signo de lucha social y formar un mexicano altamente capacitado para enfrentar los retos de la industrialización. Un ser disciplinado y obediente, capaz de adaptarse a la automatización de los procesos productivos. Además, tendría que ser un mexicano convencido de las ventajas de la industrialización. Esto explica que la escuela se haya concebido como un mecanismo de movilidad y ascenso social. La educación debía garantizar a los ciudadanos una mejor posición en la sociedad y sobre todo a los de la pujante clase media, la más beneficiada por este modelo. Con esta premisa, el Estado mexicano formuló un proyecto de educación que se conocería como la Escuela de la Unidad Nacional. A lo largo de 30 años, este proyecto se expresaría con nombres diferentes, tales como Escuela de la Unidad Nacional y del Amor, 1940-1946, Escuela para la Industrialización, 1946-1952, Escuela de la Mexicanidad, 1952-1958, Escuela de la Integración y de la Unidad Nacionales, 1958-1964 y Escuela del Aprender Haciendo y del Enseñar Produciendo, 1964-1970. Todas ellas sosteniendo objetivos comunes a mediano y largo plazo, esto es, la formación de un nuevo mexicano y la preparación técnica eficiente de un ser para manejar con destreza la nueva tecnología que se fue incorporando a la creciente planta productiva durante estos años. En su empeño por dar un nuevo giro a la educación, se dieron a la tarea de elaborar una ley orgánica de educación para reglamentar el artículo tercero constitucional. Nuevos planes, nuevos programas, nuevos contenidos y nuevos métodos de enseñanza cobijados por esta ley se implementarían en todas las escuelas del país, lo mismo en rurales que urbanas. Hacia 1970, el promedio nacional de escolaridad era tan solo de 3 años y la calidad de la educación distaba mucho de responder a las exigencias de desarrollo nacional. Dicho de esta manera, no solo superar dicha crisis, sino modernizar el país entero y en su totalidad era lo que se necesitaba. Así, en la década de los 70 era no solo definir un modelo económico, sino su orientación y sentido social. La reforma educativa, un sentido de modernización, como se planteaba, debía atender lo jurídico, lo organizativo, lo integral, lo académico, lo humano, lo social. Pasó el tiempo y con ese tiempo la gente y sus estilos de pensamiento evolucionaron y con ello también diferentes planes y programas se implementaron. ¿Conoces con cuál plan y programa de la SEP aprendiste tú? En mi caso aprendí con el del 93, donde se tenían grandes retos por lograr. El reto de la descentralización, el reto del rezago, el reto demográfico, del cambio estructural, de vincular los ámbitos escolar, productivo y el de inversión educativa. Y en este ya se empezaba a tomar en cuenta la tecnología, por lo que el reto del avance científico y tecnológico exigía la formación de mexicanos que aprovecharan los avances científicos y tecnológicos e integrarlos en su cultura. Se requería que la formación especializada generara una actitud crítica, innovadora y adaptable, capaz de traducirse en una adecuada aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología. ¿Qué sabes sobre planes y programas? ¿Crees que tuviste una buena educación? Déjame tus comentarios en la parte de abajo y pasaré a leerlos. Pasemos a la segunda parte del reportaje titulado Educación, Socialización y Procesos de Cultura. Sin duda alguna, la modernidad va transformando nuestra cultura y con ello todo lo que está a nuestro alrededor. Recuerdo cómo era mi vida de pequeña y la comparo con la que llevan los niños en la actualidad y dista demasiado. Para seguir con el tema y colocar algo de contexto, contaré lo más breve posible sobre el lugar donde crecí y cómo su cultura se ha conformado para caracterizar a su gente. Nací en Ciudad Acuña, Coahuila, que es frontera con Estados Unidos de América, específicamente con la ciudad de Del Río, Texas. Lo más característico de mi ciudad es que es apodada la Tierra de la Amistad, porque en 1969 se firmó un pacto entre el presidente más odiado de la historia de México, Gustavo Díaz Ordaz, y el presidente estadounidense Richard Nixon.
Pacto que básicamente trata en que la presa de la Amistad, ubicada entre ambas ciudades, nos beneficiaría a los ciudadanos mexicanos y estadounidenses porque su central hidroeléctrica tiene una capacidad de generar 66 megawatts de energía eléctrica y su embalse es aproximado a 3.887 hectómetros cúbicos. Por otro lado, nuestra cultura se uniría mediante esta y con ello se conforman lazos de hermandad. Sincer- Sinceramente fue algo muy bonito y sigue siendo muy lindo porque la verdad es que los residentes fronterizos nos vemos como no solo y convivimos demasiado. Precisamente en este mes de octubre se celebran las fiestas de la amistad, en donde Acuña y del Río celebramos ese dichoso pacto firmado en el 69. Grabé un anuncio radiofónico donde precisamente se está promocionando el evento de la amistad en Del Río, Texas. Escuchémoslo. Pride, perseverance, and determination. We will be celebrating starting with the Abrazo reception on Friday 22nd at 7 p.m. at the Del Rio Civic Center. And of course, on Saturday, the 23rd of October, we have the Amistad Parade starting in downtown Del Rio on Main Street. And of course, after the parade, you will be able to go to the Arts and Crafts Fair at Greenwood Park, and that is going to be held on Saturday starting at noon and Sunday the 24th, noon to 6. See you there. Vamos a celebrar la fiesta de la amistad. Cabe destacar que Acuña no solo se enriquece con la cultura estadounidense, sino que, por ser tierra de la amistad, llega muchísima gente de otros lados de la República, sobre todo del sur, buscando una calidad de vida para ellos y sus familias. Yo creo que en el sur de México las tradiciones y costumbres están más arraigadas y al llegar a residir personas de aquellos lados hace que nosotros en el norte sigamos sin perder las raíces de nuestros antepasados. Acuña es una gran muestra de ello, de la mezcla de culturas formando una riqueza propia, pero que es capaz de adaptarse y enseñar a las nuevas generaciones sobre cómo ir reinventando la cultura sin perder nuestras raíces. Vemos aquí del lado mexicano al dios Tlaloc, el cual es venerado con la finalidad de que siempre nos provea el vital líquido en nuestro sector fronterizo. Vemos también justamente donde se hace la frontera natural, o sea, el río Bravo. ¿Cómo es que las águilas representan también la unión de dos países, de dos culturas y tratar de hacerla una sola? Es increíble cómo del lado mexicano esa águila tiene el alma de cada uno de los seres que residimos aquí. Vengamos de donde vengamos, puesto que todos los fronterizos, tanto mexicanos como estadounidenses, aspiramos a lo mismo, a una hermandad que nos permita el lograr una mejor calidad de vida entre nuestras familias. Teniendo en cuenta esto, creo que es muy importante que la cultura sea parte de la educación, por lo que toda esa riqueza debe incluirse en las escuelas. Considero que una problemática significativa es la inmigración constante que existe en mi localidad. En mi localidad, este tipo de situaciones son el pan de cada día. Sin embargo, los docentes tenemos la fortuna de haber adquirido herramientas de manera empírica y con ayuda de otros compañeros docentes de la misma escuela o de la misma localidad para poder desempeñar nuestro trabajo de manera asertiva e integrar a cada uno de los niños que nos llegan de tal manera que todos aprendemos de todos y lo que hacemos es para bien individual pero a la vez para un bien colectivo a nivel ciudad. A continuación doy a conocer una propuesta que se puso a prueba durante el ciclo escolar 2016-2017 y que siguió manteniéndose hasta el ciclo escolar 2019-2020 antes de que se diera el cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19. Básicamente la propuesta trata de implementar talleres o clubes escolares con la finalidad de aprender a autorregular las emociones para el mejoramiento del yo y de la convivencia en sociedad, para incrementar el apego de la cultura y tradiciones mexicanas mediante actividades deportivas y culturales y desarrollar habilidades motoras y físicas a través de actividades deportivas y culturales. Ese tipo de talleres pueden ser como teatro, canto, voleibol, oratoria, dibujo y pintura, danza, entre otras opciones como fútbol, básquetbol, béisbol, fútbol americano, manualidades, carpintería, cocina, ecología, música, rondalla, club de guitarra o de cualquier otro instrumento.
Las características de estos talleres es de que cada docente impartirá el taller que mejor se le adapte de acuerdo a sus intereses, sus capacidades, sus conocimientos o sus gustos. Los talleres y clubs pueden funcionar de manera exitosa en las instituciones porque en primer lugar no son una imposición curricular, ya que como la escuela se debe ver siempre como una unidad básica de cambio según Escudero y Bolívar 1994, dentro de esta transformación, reinvención y mejoramiento de la cultura escolar, mucho tiene que ver el profesor porque él se convierte en la llave en el proceso de cambio educativo dependiendo de cómo la innovación es interpretada e implementada por el profesor. La mejora en la inclusión de la cultura debe darse desde el propio centro escolar para ellos mismos, es decir, no puede ser mandada o prescrita, porque los factores asociados a su efectiva realización, como lo son el compromiso, la iniciativa, la implicación, etc., no son objetos de imposición, sino de posibilitar condiciones y contextos para que puedan tener lugar. La propuesta de los talleres es un recurso planeado, organizado y ejecutado por docentes en donde se da la oportunidad de mostrar nuestra propia cultura y nuestros gustos. Es la oportunidad perfecta para expresarnos y llenarnos de felicidad. También de forma automática crece el sentido de pertenencia a la escuela, lo que contribuye a que siempre se quiera lo mejor para ella y su comunidad. Por otra parte, son espacios donde los alumnos ponen en juego habilidades, conocimientos y valores enfocados a actividades que para ellos son agradables, placenteras y de expresión humana, contribuyendo además a su formación integral. Se propone que los alumnos tengan un lugar donde sientan motivación de hacer cosas diferentes, pero igual de importantes que lo que se hace de manera académica dentro del aula formal de clases. Los deportes y las artes son áreas poco trabajadas y valoradas en las escuelas, pero que si se implementan de una manera organizada, los alumnos tienen grandes cambios conductuales, emocionales y hasta académicos. Los talleres pueden estar enfocados también a apoyar las diversas materias y contribuir a realizar la participación en los diversos concursos de las zonas escolares en las que se pertenece. Se pueden vincular todas esas actividades con el trabajo diario del aula sin ser una carga excesiva para los docentes. Los horarios para la implementación de los talleres serían organizados por los docentes del centro escolar. El horario puede estar sujeto a cambios de acuerdo con la conveniencia de los docentes, ya que esta es solo una propuesta de trabajo totalmente flexible con la finalidad de contribuir al mejoramiento académico, cultural, deportivo y social de los estudiantes. En secundaria también se imparten talleres, pero estos sí son parte del currículo y se podría decir que son una materia más, por lo que son clases formales, se evalúan y aparecen en el reporte de evaluación con el nombre del taller que cursaste. A pesar del gran esfuerzo docente por incluir la cultura y tratar de resolver problemas como la discriminación y la desigualdad social, estas se siguen dando y son un mal con raíces profundas en nuestro país. En 2019, al menos 2.9 millones de jóvenes en México concluyeron sus estudios de educación media superior y de ellos solamente 1 millón cursa el nivel superior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Cabe destacar que en México la educación pública es de fácil acceso, puesto que el costo de inscripciones a la preparatoria es de aproximadamente 1,200 pesos anuales y en la universidad de 2,000 a 3,000 pesos anuales. En países como Estados Unidos, entrar a la universidad implica el endeudarse con los bancos para solicitar préstamos estudiantiles de miles de dólares, los cuales se hacen pesados de pagar después de que egresas de la carrera. En México se tiene la oportunidad de prepararte para ejercer una profesión y obtener el título correspondiente. Entonces, ¿por qué tenemos cifras tan bajas en cuanto a los jóvenes que entran al nivel superior? ¿Será la situación económica la que orilla a no cursar la universidad? ¿Será nuestra propia cultura la que no le da importancia a la educación? Veamos una entrevista que hice a una persona que no ingresó a la educación media superior y cuáles fueron las razones por las que no pudo hacerlo. Escuchémosla y miremosla. Buenas noches. Pues vamos a empezar con una entrevista. Esta entrevista es sobre la educación superior y que esto para muchos es un sueño guajiro. En el 2021 nosotros podemos observar lo valioso que es tener un título universitario, puesto que la demanda laboral de hoy pues así lo requiere. Quien más estudios tiene una mejor posición laboral y con ello puede tener mejor un sustento en su casa.
Entonces es conocido que en nuestro país, pues la mayoría de las personas les es muy difícil entrar a una universidad, cursar una carrera universitaria y pues por consiguiente obtener un título universitario. Pues esto se debe, pues mayormente porque existe mucha pobreza en nuestro país y muchos de nuestros jóvenes tienen que abandonar la escuela para apoyar económicamente en sus hogares. Por tal motivo, pues es que se está haciendo esta entrevista para preguntar ciertos aspectos a la persona que tenemos aquí conectada en Zoom. Y pues nada más es con fines educativos, es para analizar la situación y así como esta situación pues a lo mejor podemos tener muchísimas y con esto nosotros poder hacer una mejor educativa profunda que ayude a nuestros jóvenes a tener acceso a una educación superior y con ello, como dije anteriormente, una mejor calidad de vida. Entonces, pues buenas noches, Ramiro. Mi nombre es Nereida Valadez, soy estudiante universitario, estoy en la UPN de Saltillo, estoy estudiando actualmente una licenciatura que es licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Para mí es un honor el que me haya dedicado de su tiempo y pues las preguntas van a ser muy sencillas, van a estar acordes a todo lo que es el ámbito educativo, nada más para saber cómo es que era su época de estudiante y que eso nos ayude, pues como dije, a mejorar lo que es la educación superior. Entonces me gustaría empezar eh, pues diciéndole que nos comparta su nombre completo, su edad y a qué se dedica actualmente, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ramiro Sánchez Huitlar y mi edad tengo 44 años y mi ocupación acá en Midland, Texas es ayudante de mecánico. Ah, muy bien, en Estados Unidos. Bueno, pues con esta presentación me gustaría pasar a lo que son las preguntas. No sé si le parezca bien, si ya está listo. Sí, estoy listo. Muy bien, mire, pues la primera pregunta es la pregunta del millón. Quisiera saber si es que a usted le gustaba ir a la escuela. Sí, sí me gustaba ir a la escuela. Ah, muy bien. ¿Cuál sería esa razón por la que a usted le gustaba? O sea, ¿había alguna situación en particular o eran sus compañeros o maestro? ¿Qué es lo que a usted le hacía feliz por ir a la escuela? Pues, una era pues para aprender de la escuela. Y otra pues eran los compañeros de clase y tanto los compañeros como los maestros también. Muy bien. ¿Hasta qué nivel educativo usted estudió? Es decir, ¿hasta qué grado llegó o hasta qué nivel llegó? Yo estudié hasta tercero de secundaria. Ah, muy bien. ¿Y entre secundaria y primaria, cuál de esos dos le gustaba más? Pues las dos, la primaria y la secundaria me gustaban. Ah, muy bien. Pero, por ejemplo, en la secundaria, bueno, yo muchos he escuchado que en la secundaria es la etapa según más bonita. Para usted, ¿cuál fue la más bonita? ¿Primaria o secundaria? No, la secundaria. Sí pues es la etapa más bonita y un poco, vamos a decir, un poco difícil. Porque ¿Por ya qué brinca uno de A ver, sí, ¿por qué se le hizo difícil? porque uno ya brinca de primaria a secundaria, pues ya somos jóvenes y pues entra uno más en nervios en la secundaria. Y más porque pues hay más maestros, ¿no? En la primaria pues teníamos uno nada más y luego en secundaria pues ya como que dividirse en todas las materias, como que uno sí se pone de nervios, ¿no? Y con el maestro de Sí, matemáticas y luego pasas al de español y obviamente todos los temas también son más difíciles que en primaria, ¿verdad? Me llama la atención de que estudió solamente hasta secundaria. Entonces, quisiera saber cómo era su situación familiar en ese tiempo. O sea, me refiero a que en qué laboraban sus papás, si es que se tenía más hermanos, y si es que los tenía, pues como que de más o menos cuántos años se llevan entre ustedes. sí, mi papá trabajaba en ese tiempo, pues era obrero y en FAMSA era jefe de bodega. Y sí, somos 5 de familia. Es mi hermano Remberto Sánchez, y Diana Sánchez, Dariela Sánchez y Jorge Luis Sánchez. Ellos, vamos, entre yo y mi hermano Remberto vamos a un año atrasito, le llevo yo, y luego sigue Dariela y Diana y Jorge Luis Sánchez, que es el último. Oh, muy bien. ¿Y actualmente sus hermanos en qué trabajan? Tanto hermanos como hermanas. Sí, mis hermanos estamos acá en Texas. Mi hermano Remberto tiene su propia compañía que es como samblastero y pintura. Y mi hermana Dariela está en México y es gerente de ahí de Gutiérrez. Y Diana pues tiene su propio negocio, un ciber ahí en México. Mi hermano Jorge Luis, él está acá también en Texas, él trabaja en el aceite, en la noria. Muy bien. Gutiérrez es un establecimiento comercial, ¿verdad? Es como un supermercado. Sí, Y ¿verdad, es un Gutiérrez? supermercado. Muy bien. Cuando usted era niño, ¿qué, qué le hubiera gustado ser de grande? O sea, ¿con qué soñaba usted ser de grande? No, de ser de grande sí, era ser mecánico. Ah, sí. Pues ahorita dice que trabaja de mecánico, ¿verdad? Entonces prácticamente pudiérase decir que pues se cumplió lo que usted deseaba ser de niño, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cree usted importante que como niños y estudiantes tengamos un sueño que perseguir? sí, es necesario así como de ser de niño, percibir qué sueño te gustaría ser de grande. Muy bien. ¿Y qué considera que necesitamos hacer para
para poder lograr ese sueño? Por ejemplo, usted dice que de niño quería ser mecánico y pues ahorita lo logró. Pues el perseguir el sueño de un niño, hacer ya cuando uno está en edad, pues seguir estudiando, o sea, no dejar los estudios, porque si con el estudio, pues logras la meta que uno quiere, desde cuando está uno de grande. Ujú. Bueno, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Usted nos está diciendo que es importante la escuela, pero, por ejemplo, usted ya dijo que llegó solamente hasta secundaria, ¿verdad? Después de eso de la secundaria, bueno, en la secundaria, en tercera secundaria más o menos se tiene como 15 años de edad. ¿Qué hacía usted a los 15 años? O sea, porque pues obviamente no fue a la preparatoria, pero entonces, ¿qué hacía en ese tiempo? ¿A qué se Y dedicaba o su tiempo libre en qué lo empleaba? en ese tiempo, cuando yo ya salí de la secundaria, pues me dedicaba pues salía a trabajo así de ayudante de albañiles y me iba a trabajar con amigos del mismo barrio, de la comunidad donde vivía yo, de ayudante a hacer cosas así. Ese era cuando uno no tiene, ya no quiere seguir los estudios. ¿Usted dónde vivía? En Sabinas, Coahuila. En Sabinas. Bueno, yo estoy en Ciudad Acuña y ahorita usted está actualmente en Midland, Texas, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿por qué trabajar a esa edad? ¿Qué situación estaba pasando en su familia que o nada más lo hizo? O sea, ¿cuál fue la razón por la que usted en lugar de estudiar decidió trabajar? No, económicamente estábamos bien, pero esa decisión yo la tomé. Esa yo le dije a mis padres que ya nomás quería estudiar nomás hasta secundaria, porque pues en la secundaria se me hizo un poco difícil. Ya dije, entrando más para seguir estudiando, pues se me va a complicar más. Mejor yo Ujú. decidí parar de estudiar en secundaria. O sea, fue una decisión prácticamente de usted, no tanto una situación económica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, No, sus padres, ¿qué le dijeron? O sea, en ese momento de que llega su hijo de 15 años y le dice a los papás, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Pues yo ya no quiero estudiar, prefiero trabajar. O sea, ¿cuál fue la respuesta de sus padres ante eso que usted les estaba comentando? no, pues mis padres sí, ellos siempre han dicho que hasta donde uno quiera seguir estudiando, pues ellos nos siguen dando, nos proporcionan seguir estudiando, pero ya, eso ya, si uno quiere, pues a uno deja, como en esa decisión ya la tomé yo y ya me dijeron, bueno, si no va a estudiar, ya nomás se va de trabajo. Y si no quiere seguir estudiando, pues va a tener que trabajar. O sea, prácticamente lo apoyaron en la decisión que tomó, ¿verdad? O sea, no tuvo objeción en eso. Sí, Bueno, la siguiente pregunta se va a no. escuchar un poco rara, pero pues aún así la voy a hacer porque creo que es importante para este tema que estamos tratando. Em, ¿Usted es feliz con la vida que tiene actualmente? Sí, sí, gracias a Jehová soy feliz actualmente. Muy bien. Y me gusta su honestidad, ¿verdad? De decir así abiertamente de que sí es feliz. Pero está conforme, hablando económicamente, ¿verdad? ¿Está conforme con lo que gana ahorita, con el trabajo que tiene ahorita? O sea, puede solventar los gastos en su casa, no sé, lo personal que usted usa y todo eso, ¿lo solventa con facilidad? Pues vamos a decir que sí, en veces es difícil y se nos atora un poco, pero sí puede uno solventar los gastos de lo que tiene uno. Muy bien. Pues yo acá en México, por ejemplo, en mi trabajo, yo siento que no trabajo tantas horas. Mi trabajo es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pero a pesar Ujú. de que pues soy maestra, siento que no gano lo suficiente. ¿Usted cuántas horas trabaja al día, por ejemplo? Acá donde estamos nosotros trabajamos 12 horas diarias en el día, 12 horas. Bastante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajo con nada más esas horas y es de lunes a viernes. ¿Usted cuántos días a la semana trabaja? Acá trabajamos nosotros los 7 días de la semana. O sea, no tienen ni un día de descanso, o cómo le Pues hace para descansar, porque pues son 12 horas y trabajar 7 días, pues sí, como que está pesado. en esta compañía que estamos nosotros, que estoy yo trabajando, son 2 semanas que trabajamos los 7 días y nos dan pues el descanso de 7 días. Esa es la ventaja. Ah, muy bien. Pues prácticamente tiene vacaciones, ¿verdad? O sea que sí descansa muy bien, puede aprovechar todo ese tiempo en descansar, viajar y hacer de todo tipo. Em, Ajá. pues usted me dice que cumplió su sueño de niño, que está trabajando como mecánico, que es feliz, que está conforme económicamente con lo que le venga su trabajo, pero ¿alguna vez usted ha pensado, no sé, en esos días que una vez, no sé, se te vienen cosas e ideas en la cabeza y te pones a reflexionar sobre si, si fueras otra persona u otro profesionista en este caso, ¿usted nunca ha pensado de que, ay, si yo hubiera sido esto, o si yo hubiera sido esto otro, o si tal vez yo hubiera estudiado algo? ¿No se ha puesto a pensar en algo así, o sea, como en otro tipo de trabajo, o si le hubiera gustado ser algo más aparte de mecánico? Sí, sí, me he puesto a pensar eso. Sí, porque con los estudios llega uno al sueño que uno quiere. Pero si uno no estudia, pues no se cumplen los sueños de niño. Pero sí,
yo me he puesto yo a pensar que si uno estudia, pues tiene mejores trabajos y no andas en el sol o en el frío. Pero si no, uno no estudia, pues eso es lo que, como nos dicen nuestros padres, eso quería, pues el estudio se le dio hasta donde se le da a uno hasta donde uno quiere. Y si uno no quiere, pues eso es lo que se cosecha uno. Por ejemplo, sus hermanos pues vivieron en una misma situación familiar y todo. ¿Sus hermanos tienen alguna carrera universitaria? Pues mis hermanos, este Remberto, él sí estudió hasta la prepa. Y mi hermano, y mi Dariela parece ahorita que está estudiando la prepa abierta, algo así. Y mi Diana también estudió la prepa y mi hermano Jorge, está que él le faltó, pero no acabó la prepa, pues. Muy bien, ¿y cuál entonces sería el asunto del por qué ellos sí, en el caso de su hermano Remberto, de su hermana Daena, que ellos sí lograron estudiar, y Dariela, por ejemplo, que ahorita está estudiando una carrera media superior, o sea, está en la prepa? ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿por qué cree que ellos sí y usted no? Es como le vuelvo a repetir, eso, como nos dicen, me dijeron nuestros padres, que el que quiera estudiar, él nos daba el estudio hasta donde uno quisiera. No era porque no estábamos mal o económicamente, pero ellos sí quisieron seguir estudiando. En mi caso, yo no quise. Eso es, esa fue mi última decisión y yo no quise seguir más estudiando, no porque no pudieran ellos. Ujú. Sí, o sea, más que nada fue una decisión personal, ¿verdad? O sea, de cada uno de sus hermanos y de usted. Muy bien, pues ya usted me contestó, la siguiente pregunta ya me la contestó, porque eh, usted me ha repetido en varias ocasiones de que estudiar es bueno y de que estudiar en los momentos en los que son las etapas para estudiar, pues te trae beneficios a futuro, ¿verdad? Pero usted específicamente, ¿qué consejo les puede dar a los muchachos que en ocasiones pues están indecisos así como le pasó a usted, ¿no? De que dice, híjole, es que está bien difícil lo de la prepa y más que nada no quiero estudiar porque está difícil, o sea, no porque sus papás no tengan la manera, porque a veces como papás pues buscan muchas formas de cómo darles o brindarles lo que necesitan, ¿verdad? Pero ¿qué consejo les daría usted a esos jóvenes que están indecisos? O sea, que dicen, no, pues está difícil, no lo quiero hacer, o prefiero hacer tal cosa, prefiero empezar a trabajar en lugar de estudiar. ¿Qué consejo usted les puede dar para que ellos lo consideren y le den la importancia al estudio? Pues mi consejo es darles que sigan estudiando, o sea, que se propongan las metas que ellos tienen y que pues el estudio es lo más importante. Si no estudia uno, no va a soñar lo que él quiere cuando sea de grande. Y yo, pues mi consejo es que sigan estudiando, que el estudio es muy importante para bien para ellos. Y tanto sí, pues es la satisfacción a sus padres de lo que ellos quieren ser, que si quieren ser doctores o recibirse de lo que ellos quieren, que ellos traen sus metas y quieren ser como lo que ellos quieren hacer. Mi consejo es, pues el estudio, que sí es muy importante el estudio, seguir estudiando. Sí, es muy importante. Y por ejemplo, eh, mi papá me acuerdo que nos decía, a mis hermanos y a mí, mi hermana era la que ella trabajaba y estudiaba. Entonces a nosotros nos decía, a los más chicos, eh, si tú no quieres estudiar, te vas a meter a trabajar. Pero nada más haz cuentas, o sea, tienes 16 años y tú hasta los 60 años vas a poder jubilarte si es que llegas a esa edad. Y nos decía, a ver, cuenta, ¿cuántos años vas a estar trabajando? Y pues ya nosotros los contábamos, ¿no? Entonces después nos decía, bueno, ya los contaste, que ya supiste cuántos años son. Y nos decía, ahora, si tú te vas a estudiar, vas a salir a los 22 años aproximadamente. Y cuéntale, de los 22 a los 60, ¿cuántos años tú vas a trabajar? Y pues ya le contamos, y pues obviamente son menos años, ¿verdad? Entonces a mi papá dice, mira, la ventaja de estudiar es que en tus etapas de estudiante, pues vas a aprovechar los momentos de estudiante, vas a salir a los 22 años, y como estudiaste vas a poder ganar un poquito más. Si tú a los 16 años empiezas a trabajar, obviamente vas a trabajar más años durante tu vida, pero siempre va a ser con un sueldo raquítico porque no estudiaste, no te quisiste esforzar. Entonces a mí se me quedó muchísimo eso. Y siempre que alguien trata de, como de menospreciar el estudio, trato yo de darles el mismo consejo porque a mí se me quedó eso que me dijo mi papá, ¿verdad? Entonces trato de compartirlo a ver si a alguien más le sirve como me sirvió a mí. Entonces, pues nada más para finalizar ya esta entrevista, me gustaría saber qué consejo usted le puede dar a la Secretaría de Educación Pública, o sea, a los que hacen allá los planes y programas, a los que organizan las escuelas y todo eso. ¿Qué sería necesario que ellos cambiaran para que más jóvenes pudieran acceder a la educación profesional, o sea, que tuvieran una carrera? ¿Ellos cómo podrían apoyar a la juventud? Pues yo me imagino que insistiendo los maestros y la secretaría de la que está dedicada a la educación de los niños, seguir insistiendo de que el estudio es muy importante. Y pues, pues sí, como le digo, nomás es seguir insistiendo ellos para que los jóvenes tengan el futuro que ellos quieren, ¿no? Cuando sean de grandes. Que no batallen así como yo que batallé, como dice usted, de que si no quieres estudiar, pues vas a trabajar. Y desde que yo salí de la secundaria, es trabajar
bueno, uno es paso frío, uno no es que el sol, y pues eso es lo que quería yo. Eso es porque no, por mi mala cabeza de que no quise estudiar. Y me quedé pensando, dice que desde los 15 años empezó a trabajar, ¿verdad? Y ahorita ya tiene 44, entonces de los 15 a los 44 pues ya es bastante tiempo trabajando, o sea, son muchos, muchos años. Pero qué bueno que usted puede dar un consejo y puede reflejarlo con lo que usted pasa, ¿verdad? Decirle a los muchachos, saben que es bien importante que estudien para que tengan un mejor futuro. Y eso es muy bonito, o sea, porque las personas que ya tienen más experiencia, que nos digan eso a los que estamos, pues no sé, pasando por estudios todavía, pues la verdad es que sí es motivante y debería de ser un reflejo, así como ponernos en un espejo y decir, no, pues yo quiero una mejor calidad de vida, ¿verdad? Le agradezco muchísimo su tiempo. Yo sé que pues ya es tarde, ahorita son las 8:35 de la tarde y pues usted me brindó este tiempo después de que usted salió del trabajo y pues se lo agradezco infinitamente. Le agradezco que contribuya con nosotros porque pues es un tema educativo. Esto quiere decir pues, de que a usted realmente le interesa, ¿verdad? O sea, le interesa dar los conceptos a los muchachos, le interesó que se analizara este tema en esta entrevista y pues se lo agradezco enormemente. Eh, pues ya nada más para finalizar, para los que nos están viendo, pues quisiera decirles la siguiente frase y que la atesoraran, que siempre la trataran de recordar. Continúa a pesar de que todos esperan que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Esa frase la dijo la Madre Teresa de Calcuta. Y pues coincide con el pensamiento que tiene Ramiro, porque pues nos lo compartió aquí en la entrevista. Y pues recuerden cada uno de ustedes que el genio se hace con 1% de talento y con un 99% de trabajo. Entonces tenemos que echarle todas las ganas para poder cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Hay que esforzarnos por nosotros mismos y también por los demás, o sea, por nuestros familiares y por las personas que traemos tras de nosotros. Entonces, pues le agradezco muchísimo y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la parte 3 de nuestro reportaje, el cual se titula La cultura, la escuela y los medios, espacios de producción y transmisión cultural. La cultura forma parte del estilo de vida de cada uno de los seres que habitamos determinada región. En México, hemos visto que la desigualdad social afecta notablemente en la educación y cultura de sus ciudadanos, y esto se debe a que estamos inmersos en el neoliberalismo y la globalización mundial, aunque suene redundante. ¿Cuál crees que sea la razón? Te dejaré los links en la cajita de información sobre el origen de la globalización y sus repercusiones en los países con menor desarrollo. Para ilustrar lo visto anteriormente, dejaré una pequeña historieta que hice con la finalidad de apreciar cómo la educación cambia todo en un ser humano, lo transforma en persona, en ciudadano y ayuda a que se desenvuelva de mejor manera en los roles sociales y familiares. Veámosla.
te pareció la historieta? ¿Verdad que muchos hemos pasado por eso? Bueno, ¿crees que es necesario que lleguemos a adultos para darnos cuenta que la educación es realmente importante? Déjame tus comentarios en la parte de abajo, los leeré y trataré de responderlos brevemente. La cultura forma parte del estilo de vida de cada uno de los seres que habitamos determinada región. En México, hemos visto que la desigualdad social afecta notablemente en la educación y cultura de sus ciudadanos, y esto se debe a que estamos. Los beneficios de la globalización son diversos. Dentro de los más característicos son la extensión de la comunicación, ya que mediante la consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta, han sido dos de sus claves para mantener contenta a la humanidad. El segundo beneficio es el intercambio cultural, porque la comunicación permite el intercambio cultural. En la historia de la humanidad nunca había habido mayor trasvase de valores culturales que en la actualidad. El tercer beneficio es la desaparición de las fronteras económicas debido a la libre circulación de mercancías y capitales. Ha generado algunos aspectos positivos para la economía global. El cuarto beneficio es el intercambio lingüístico con el uso de las redes sociales. Los videojuegos, la música y el cine se han hecho todavía más globales y han servido sobre todo para que el inglés se haya convertido en la lengua franca más utilizada en las últimas décadas. En este espacio global, el español también ha ganado terreno. El quinto beneficio es la extensión de los derechos humanos, porque no ha dejado de crecer la difusión de los valores y derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que, así como la globalización tiene sus ventajas o beneficios, también tiene aspectos negativos de gran repercusión en los humanos. Trataré de mencionar brevemente cada uno de estos aspectos. Una situación negativa es el declive de la educación formal. El número 2 es el intervencionismo extranjero. El número 3, la pérdida de la identidad nacional. Número 4, aumento del desempleo en los países desarrollados. Número 5, la concentración del capital en grandes multinacionales. En resumen, podría decirse que la globalización es un proceso irreversible, pero está por verse de qué manera se desarrolla. Mientras el proceso avanza, en muchos países se han vuelto a levantar banderas nacionales que hacen sospechar que, tal vez, la humanidad aún no está preparada para lograrlo. La tecnología nos ha acercado a gente y a lugares que la humanidad no hubiéramos imaginado. Sin embargo, por perseguir lo desconocido, nos alejamos de lo que tenemos frente a nosotros y de la gente que debe ser importante para nuestra conformación como personas dentro de una familia, de una localidad, de un estado y de un país. Por ello, la importancia de educar y de tener una educación eficiente para estar preparado para lo que el mundo y la sociedad demande debe ser siempre una prioridad. Cuéntame, ¿qué tal te parece este reportaje? Ahora quisiera saber qué tipo de educación recibiste tú. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que esa educación te preparó para la vida? ¿Cuál crees que haya sido la razón? ¿Cómo crees que debe ser tu entorno para que realmente se dé una educación de calidad y con ello puedas tener en un futuro una calidad de vida? Cuéntame. Te estaré observando en los comentarios y trataré de responderte cada uno de tus comentarios. Agradezco enormemente la atención a este reportaje y pues nos vemos a la próxima. Bye.